Dios, mi amor, ¿eh? Ruidos, por favor. Bien, ahí vamos. De a poquito se van sumando, qué lindo. Ya lo invitamos a Manu. Pam, 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 pam. Hoy esperemos que estén. Ya hay unos cuantos, se van sumando de a poquito. Estaría bueno que hoy todo salga bien, espero. Igual que hoy a la tarde. Pero bueno, vamos a ver. Ayer la tecnología nos jugó una mala pasada. Vamos a poner un poquitín de música de los amigos de Punto P que suene de fondo. Mientras esperamos que se sumen algunos amigos a esto que es Hoy me doy el gusto. Vamos a esperar un par de minutos y arrancamos. Hola Nico. Pam, 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 pam. Si me están escuchando bien, me ponen ahí por abajo en los mensajitos para saber. Así ya en un ratito saludamos a Manu y arrancamos con esto. Va a ser una horita. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Esta luz me hace reflejo en los anteojos. Me vuelve loco. Loco. Pero bueno, me ven bien ahí, ¿no? Gracias, Navi. Gracias, Nico. Buenísimo saber que se escucha bárbaro, se ve bien. Ahora esperemos que la conexión funcione. Y tú estás loco. Bien. ¿Cómo está la cosa por San Nicolás, ma? ¿Todo tranquilo? Pepo Sanzano, querido. Abrazo enorme. Ale también. Partera musiquera. Toda gente que uno quiere mucho que se va sumando. Ahí me dicen que en San Nicolás está todo ok. De a poquito se van sumando. Ya donde aparezca Manu lo invitamos enseguida. Así aprovechamos la hora de punta a punta para charlar con él. Para que nos cuente un poco de lo que es su vida artística, ¿no? Percu Maxi también se está sumando. De a poquito. Aprovechamos para escuchar un poquitito de Punto P. Hola Luli. Bien, un minutito más, se conecta Manu y arrancamos ya a preguntarle. Hola Fer.
Hola Manu. Y agregamos a Manu. ¿Qué pinta, mi amigo? Hola, Clau, ¿cómo andás? ¿Cómo está, Manu? Bajamos la música, así nos escuchamos mejor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me Ahora escuchás sí. bien hoy? Sí. Genial, ¿viste esto de haber probado anoche hasta la 1:00 de la mañana para ver qué pasaba, que no nos podíamos escuchar bien, pero bueno, ahora sí. ¿Cómo andás, Clau? Bien, todo tranquilo. Hoy contento, ayer estaba un poco más nerviosa. Hola Gise. Bueno, se van sumando los amigos de a poquito. ¿Vos cómo estás? Bien, estaba acá intentando acomodar un poco las cosas para no tener delay y lo hemos logrado. La descarga argentina se está sumando. Mirá, ¿nos conocés a esos chicos? Mira, Es un paso. acá está Leo, hay un montón de amigos hoy. Está Sí, Lichi, muchos, muchos de allá y muchos de acá también. de a poco se va sumando la gente. Barbería Gardelitos. Los chicos de la barbería Gardelito son algunos. No sé quién estará del otro lado, pero normalmente los chicos son quienes me dan una mano los miércoles, siempre que estoy medio apremiado con el tiempo. Antes de salir al patio afrolatino, los chicos siempre ahí me acomodan más o menos Una rápido acomodadita y me despachan, sí. antes de arrancar. Bueno, Manu, 11 minutos. Pasaron de las 10. Ya hay 15 personas conectadas. ¿Te parece que arranquemos a charlar? Claro que sí. Ayer habíamos empezado, hola Lourdes también, mirá cómo se va sumando gente. Ayer habíamos empezado a charlar un poquitito sobre tu vida en el arte, digamos. No hablar, yo decía, no hablemos de trayectoria ni de carrera, porque para mí carrera es competencia, lo decía ayer, y me parece que lo tuyo es un camino que fuiste haciendo de a poquito, pero que te ha llevado un tipo muy joven, todavía no llegás a los 40, ¿no? ¿No llegás? ¿O tenés No, 40? no, amigo, no. Me falta ¿Cuántos? un par de materias. Tengo ¿Cuántos tenés? 38 años. Soy nacido en 38 años. 1982. Por eso todavía Exacto. Por eso puedo usar filtros y puedo ponerme sonidos raros en las voces todavía porque soy muy joven. te decía, yo tengo 10 años más que vos, pero en realidad tenés un camino recorrido por el mundo de la música, por el mundo de los escenarios, y ayer hablábamos un poco, antes de que se complicara el tema del sonido, de esto de si recordabas cuál era tu primera vez, cómo había llegado eso de decir voy a ser artista, un artista de ramos generales. Claro. Te contaba, te contaba, creo que había arrancado a contarte, de que yo en la adolescencia me costaba mucho tener relación con los otros, con las personas de mi misma edad, digamos. Tenía un poco de problemas sociales, digamos. Lo único que hacía yo era jugar a la pelota en la plaza de mi barrio. Era, no veía la hora de volver de la escuela para ir a jugar a la pelota. Me volvía loco por la pelota. Todo el día jugaba a la pelota, todo el día, todo el día, todo el día. Y bueno, esa misma afición por el fútbol generó de que yo pudiese empezar a jugar un poco más profesionalmente que en el barrio y empecé a jugar en Estrella de Berisso, que es un club de donde yo soy, y luego estuve un tiempo jugando en Villa San Carlos, tuve la posibilidad después de pasar por el Club Gimnasia de Grima La Plata, eh, y cuando más o menos estaba empezando a entrenar en AFA, me dejaron ir a jugar la última temporada con mi club de toda la vida, que era Estrella de Berisso, y me lesioné. Me hice un desgarro interno del gemelo derecho y eso me dejó imposibilitado por muchísimo tiempo, casi hasta de caminar correctamente. Entonces como que me había agarrado un bajón, porque la única conexión que yo tenía como con el mundo era a través de la pelota, no sabía qué hacer. Y un día mi prima, Elizabeth Caminos, que hace el vivo pasado estaba por ahí,
un día me pide que yo me acerque a un lugar donde ella estaba a llevarle un libro o una mochila, no recuerdo bien. Y era la Casa de Cultura de Berisso, un lugar que ha marcado, la verdad que ha marcado mi vida en muchos ámbitos. Hoy es casa de mi hermano, la actividad de mi hermano hoy está trazada por las actividades que realiza la Casa de Cultura de Berisso, por eso a veces cuando él me cuenta tantas cosas me pongo tan feliz. Y en ese lugar tan bonito sucedían clases de teatro. Y yo le llevé la mochila a mi prima y sugestionado, porque eso no eran las cosas que a mí me gustaba. A mí me gustaba jugar al fútbol y esas cosas. El teatro no era para mí, era otra cosa. Entonces, mi prima me dice, che, vos que andás acá que no podés hacer nada, ¿por qué no venís a teatro? Que faltan varones. Esa es otra, me voy a hacer una remera que diga faltan varones, porque en la gran cantidad de actividades que yo he realizado en mi vida, una de las premisas era, vení que faltan varones. Entonces, eh, un día entré, me animé a entrar y vi que sucedía una cosa muy particular y que realmente faltaban varones, pero sobre todo que había muchas muchachas muy bonitas, entonces, porque todas hacían teatro y había un grupo de baile, qué sé yo, y yo a esa edad dije, este es mi lugar, esta es la cosa más bonita del mundo, y creo que, Claro. como dice Alejandro Dolina, esa fue una de las situaciones por las cuales me acerqué con tanta alegría al arte. Ahí me encontré con Alejandra Viñasco, una persona que era una persona súper mil especial, que ya, bueno, no está entre nosotros, pero a mí por lo menos me ha dejado una marca muy importante en mi vida, porque fue la que me abrió las puertas del teatro comunitario, que no es un teatro cualquiera. Quien haya transitado un poco las tablas del teatro sabe que el teatro comunitario te enseña no solamente a actuar, sino que te enseña a trabajar cooperativamente, te enseña a que lo del otro también es un rato tuyo y lo puedes ir cambiando, y sobre todo que las actividades que se realizan casi siempre son a beneficio del barrio, de la zona donde ese taller de teatro funciona. Dentro de esa compañía de teatro había una coreógrafa que era una joven bailarina que se llama Alejandra Ferreira, que sigue hoy su camino creo que por el mundo del tango, bailarina internacional, pero en ese momento ella daba sus primeros pasos como coreógrafa, y yo recuerdo que dentro de la rehabilitación que tenía para esta lesión que yo tenía, una de las cosas que me había recomendado el traumatólogo era el stretching, y Alejandra dentro de sus rutinas utilizaba mucho esas cosas de estiramiento, qué sé yo, y un poco que me copé y me encantó. Digamos que mi primera experiencia artístico-teatral vino de la mano del taller de teatro comunitario de la Casa de Cultura de Berisso, en una obra que creo que se llamaba, no quiero mentir, pero creo que se llamaba El Circo Cuenta y Tiene. Era un, como un proyecto que organizaba Lito Cruz, que recuerdo muy claramente que pasaban una grabación en cassette y era una función de una obra que se realizaba a la misma hora en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, y ponían un Claro. cassette con la voz de Lito Cruz diciendo tres bastonazos y arriba el telón. Se escuchaban los tres golpes y se levantaba en toda la provincia de Buenos Aires simultáneamente más de 50 obras que contaban la historia de su localidad. Entonces, a través de un poco ese juego, esa cosa, creo que esa o una anterior fueron de las primeras experiencias que yo tuve como artista, por así decirlo. Y esa experiencia de artista en el barrio, de hacer cosas comunitarias, de conocer por ahí la danza, que es algo en lo que después te especializaste, a llegar un día a estar laburando con Cibrián y con Mahler, haciendo Drácula. Digo, ¿qué camino hubo en el medio? ¿Qué es lo que pasó en el medio para que de golpe del barrio llegaras a estar, no sé dónde estuviste, en el Luna?
No, ya en esa época se hacían las producciones Aquí grandes, se hacían en el ópera, en el ópera. no se hacían Bien. más en el Luna Park. ¿Y qué Cuando pasó en el medio? en Digo, el de medio, descubrir algo a llegar a hacerlo profesionalmente. una pila de cosas. Una de las cosas más bonitas, creo yo, fue que dentro como esa comunicación que empecé a tener a través de esta chica Alejandra Ferreira con la danza, ella hacía contemporáneo, clásico, esa cosa, yo dije, che, esto de mover el cuerpo está bueno. Y en Berisso, que es la capital provincial del inmigrante, ocurre una fiesta muy bonita, que es la fiesta del inmigrante, que para quien no haya venido nunca, los invito, es una cosa, una experiencia muy linda. Nosotros siempre, obviamente, salíamos con los amigos a la fiesta del inmigrante, íbamos a ver a las colectividades bailar, veíamos bailar a los ucranianos, los griegos, los italianos, todo. Y a mí una de las cosas que me había llamado mucho la atención era el baile griego. Ahí está la película esta antológica, Sorba el Zorba el griego, sí. griego. Cuando la había visto yo, me acuerdo Anthony Quinn bailaba y tiraba unas cosas y me parecía una cosa fuera de serie. Yo dije, yo quiero bailar eh, danza griega. Y llegué a mi casa y la única persona que yo en ese momento era muy joven, recordaba que tenía relación con las entidades extranjeras y con estas cosas de los bailes típicos, era Silvia Flores, que vivía en la esquina de mi casa, Silvia. Era la directora del conjunto Baalbek, que es el conjunto histórico de la sociedad libanesa de Berisso, que es el hogar árabe de Berisso, bien digo. Y voy y le digo, Silvia, ¿sabés qué? Yo quiero bailar griego. ¿Cómo puedo hacer? Me dice, vos que vas a bailar, vos tenés que venir a bailar lo tuyo. ¿Qué vas a bailar griego? Vos tenés que bailar árabe. ¿A dónde vas a ir a bailar? Aparte a mí me hacen falta varones. Mirá que te voy a dejar pasar. Nuevamente la falta de Hacen varones falta. hizo que, bueno, voy a ver, yo no sé cómo, me dice, y para engancharme me dice, es medio parecido, el baile árabe de varones es medio parecido al griego, se baila tomado de la mano, y bueno, en esa colectividad se baila, es un conjunto de danza tradicional libanesa o sirio, que es el dabke, y el dabke en Argentina tiene mucho auge dentro de las colectividades, la sirio-libanesa, la libanesa, la palestina, hay dabke iraquí, hay un montón de este folclore que se baila, para quien no conoce, tomado de la mano y en ronda, dentro de muchas otras eh, aristas que tiene, ¿no? Coreográficas. Pero en ese momento Silvia había ganado durante 2 años consecutivamente los torneos juveniles bonaerenses y había ganado la posibilidad de viajar a Europa. Entonces, habían ido un año a Francia e Italia y otro año habían ido a Siria y Líbano. Entonces era muy tentadora la oferta de incorporarme a ese ballet, sobre todo porque los chicos que ya habían cumplido la mayoría de edad no podían bailar, o sea, sus No mejores podía dejar. bailarines no podían participar porque tenía un tope de edad. Bueno, empecé a ensayar, a entrenar con ese conjunto y recuerdo que me hice amigo del nieto de Adris Jalil, que era el presidente en ese momento de la colectividad, y nos hicimos súper amigos porque Ramiro Festa Jalil me esperaba todas las tardes con mate, bizcochito Don Satur, un cassette que ya, si el tema original era en la menor, ya estaba en si menor, de tan estirada la cinta que estaba. Le pegábamos vuelvo y el loco me enseñaba las coreografías todas las tardes. Y así empecé a levantar el nivel y me empecé a juntar un poco de recursos y bueno, empecé a bailar profesionalmente ya en el ballet mayor de esa compañía. Lo que sugirió luego es que yo me enteré que uno de los máximos exponentes de la danza árabe mundial vive acá en Argentina, se llama Amir Taleb, y Amir Taleb en ese momento estaba ofreciendo becas para estudios. Y bueno, yo siempre, en mi casa, los recursos siempre fueron
lo mínimo indispensable del esfuerzo tremendo que hizo mi vieja para bancarnos a mi hermano y a mí. Entonces, la verdad que yo no tenía guita para ir mucho menos a Buenos Aires. Entonces, Silvia Flores, a modo de hada madrina, consigue que me entrevisten en la compañía de Amir Taleb, en la Arabia Dance Company, y bueno, fui a hacer esa entrevista. Estamos hablando hace más de 20 años, 20, 25 años, hace un montón de tiempo. Y quedé dentro de las personas que podían aplicar para la beca. Entonces, empecé como becario tomando clases, empecé a ir a los ensayos de la compañía y bueno, con el tiempo llegué a trabajar profesionalmente en la compañía de Amir Taleb y eso generó que en el entorno de la localía, digamos, pudiese abrir la posibilidad de tener una academia, la cual tuve durante muchos años, un poco en sociedad, un poco en familia, con Silvia Flores, que luego de ella se retirara del conjunto Balbec, continuó siempre su actividad como docente y generó de que yo pueda dar clases a nivel ya un poco más grande. Teníamos una matrícula muy alta de alumnos. En ese momento había una novela que se llamaba El Clon y todo una película de estas novelas brasileras. Todo el mundo quería aprender a bailar danza árabe. Entonces empezamos a trabajar con Silvia muchísimo. Trabajamos acá en La Plata, empezamos a trabajar con Silvia también en Berizo, y bueno, eso hizo que un día yo agarrara mi mochilita y me abriese como un lugar donde empecé a dar clases yo solo. Pero como no me daba el cuero para pagar un alquiler, acepté eh, compartir con una docente que yo tuve durante muchos años de flamenco, que se llamó Alma Festa, que, bueno, ella era la directora del ballet del Coliseo Municipal, del Coliseo Podestá La Plata, que es el teatro municipal de acá de la ciudad. Yo pertenecía a la compañía de flamenco de Alma Feste y de Isabel Victorero, dos maestras que a mí me marcaron en un área que en el árabe no había tenido todavía, que es en la disciplina que tiene el flamenco. Ellas son las personas que tienen una cabeza, son casi la versión femenina de un Carlos Saura. Era una cosa de un planteo escénico muy cargado, donde se requería no solamente la técnica de la danza, sino una interpretación actoral muy importante. Entonces, como yo de a poquito en esa mochilita iba cargando diferentes cosas, a la hora de presentarme ahí, bueno, con la remera de Faltan Varones, me dieron la chance de empezar ahí. Y como nos faltaba para pagar el alquiler, invitamos a Fabiana Roma, que es una bailarina que es primera de fila, no sé ahora en qué instancia estará, primera de fila del Teatro Argentino, la compañía del Teatro Argentino de La Plata, y también había sido primera bailarina del Ballet Argentino de Julio Boca. Entonces, con ellas armamos este taller de danza llamado El Núcleo, que estaba en un subsuelo ahí atrás de la catedral, y un día cae Fabiana Roma con un clasificado o un papel, no sé qué, de dónde lo había sacado, que decía audiciones para Pepito Cibrián, el fantasma de la ópera. Decía, el papel, estaba escrito con cosas. Y Fabiana me dice, che, yo nunca fui a una audición, siempre fui acá a los concursos de los puestos del Teatro Argentino, pero nunca fui a una audición y en Buenos Aires, calle Corrientes, no fui nunca. Me dice, vamos, ¿a qué? Le digo, y a ver cómo es, me dice, yo no fui nunca. Y yo le digo, a mí me decía alguna cosa así, te voy a decir, vamos de acá hasta la China. Le digo, bueno, vamos. Y bueno, nos presentamos, fuimos, tomamos en ese momento el Río de la Plata, que era un micro que era incierto saber si te ibas a bajar en el Obelisco o en la Antártida, desnudo, no tenías ni idea. Tomamos el Río de la Plata y fuimos con Fabiana. Para Tandil era la versión de Río Paraná. Básicamente, que vos también lo conocés. Sí, era como un Río Paraná. No sabía si llegaba con la puerta abierta o cerrada. Y nos bajamos y el teatro no era el teatro que nosotros creímos. Nosotros salimos de La Plata yendo al Teatro Coliseo porque habíamos leído que
era en la calle Marcelo T. Alvear, y no era el Teatro Coliseo, era al lado, en una biblioteca de mujeres, que funcionaba en la sala de esa biblioteca, el teatro, ya me va a salir, no me sale en este momento cómo se llama ese teatro. Un teatro muy chiquito, una sala muy chiquito, y en la cartelera acusaba El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville. Y dijimos, bueno, nos equivocamos de fantasma. Y no, no era. Nos hacemos una fila que era como de 1000 personas. Daba 2 vueltas a la cuadra. Y cuando pasan unos chicos muy amables con los papeles para llenar la ficha, decía Las 1001 noches. Apa. Y entonces ahí dije, bueno, pará, en la mochilita tengo un par de cosas que me pueden servir para un título semejante, digamos. No solamente, porque si era el fantasma de la ópera, bueno, yo de ópera en ese momento, más que cantar chacareras en los cumpleaños en Villanueva, no tenía, digamos, de ópera no tenía mucho. Pero de 1001 noches tenía un par de recursos con los cuales yo me podía defender. Entonces lo que pasó fue que hice la audición, ahí conocí luego muchos amigos de la vida, de muchos que hoy han seguido en el mundo del teatro y son figuras reconocidas. Y éramos todos pichones y fue una experiencia muy linda. Recuerdo que quedé la remera de Faltan Varones, ahí no me hizo mucha falta porque se habían presentado creo que 2000 varones a la audición. O sea, imagínate la cantidad de personas que se habían presentado, y quedó una compañía de 50 artistas, entre coro de cabina, el grupo de bailarines y los actores que cantaban también. Y recuerdo que fue una experiencia maravillosa, porque las audiciones duraron muchísimo, como yo te diga, 1 mes, 2 meses, una cosa así, porque a medida que iban tomando audiciones y pruebas y cambiando y poniendo y sacando, iban también montando la obra, porque era una obra que había estrenado Juan Rodó con Claudia Lapacó en el teatro, en el Luna Park, y esto era una reposición jugada, porque iba a ser en el Teatro Ópera de Calle Corrientes, y tenían la idea de conozco ese lugar, estaba en la escuela de Pepito. Diego, ¿cómo se llama el teatro? Decime, que no me lo puedo recordar. Un teatro, la escuela, bueno, en esa escuela nosotros tuvimos la suerte de tomar clases, como dice Diego, no solamente con Pepe Cibrián, sino que en ese momento con Ana María Campoy, que eso fue una experiencia única para nosotros. Tener la posibilidad de conocer esa mujer, había parido la televisión argentina prácticamente, ¿no? Y el teatro. Y Manu, en ese elenco habías quedado como bailarín. En ese elenco quedé como bailarín a secas. O sea, más o menos, Sí. cuando te hacen la prueba general, vas, cantás, obviamente, porque el coro general tiene que cantar las canciones. Y bueno, yo tenía la facilidad del canto porque me dedicaba a canturrear con mi hermano el folclore. Mi vieja es una cantante de lunes a domingo. Mi vieja se levantaba cantando Valeria Lynch y escuchando León Gieco y Los Fronterizos y la música era todo. O sea, nos criamos con empanada, tortilla y música. No había, es que no había más. No había más. No había PlayStation 4, no había. Era lo más entretenido en mi casa era cantar, era tocar la guitarra, qué sé yo. Mucho tiempo después nosotros pudimos conseguir tener una guitarra. Cuando puedo quedar en esta compañía, quedé como bailarín y estuve al tiempo en gira, la posibilidad de dar como el salto, digamos, ¿no? Que yo recuerdo que en los escalafones, al salir de gira, los personajes se reducen porque el elenco también se reduce. Una compañía de 50 no va a salir de gira. Entonces se reduce a un elenco de 20 artistas. Y en esa obra me tocó a mí ser, heredé el personaje
de Roberto Peloni, que hoy es un muy conocido actor de comedia, ¿va? Es un multifacético el chabón. Stan Murphy hace el personaje de Jesusa, fue Lord Farquaad, creo que se dice, en Shrek, en el Maipo, y así mil cosas. Y Roberto ahí estaba también dando sus primeros Teatro del Globo. Gracias, Diego. El Teatro del Globo era el teatro donde empezó todo esto. Y Roberto empezó a hacer el personaje de Mustafa en Las Mil y Una Noches, y yo pasé a ser el vendedor, se llamaba El Bribón, el personaje que tenía una canción que lo cantaba con una chica llamada Carolina Gómez, que es una tremenda cantante de jazz en la actualidad. Recuerdo esos momentos con muchísimo cariño porque esa obra a mí me dio la posibilidad de cantar diariamente para 3.000 personas en un teatro ópera lleno. Me dio la posibilidad de bailar para ese teatro. Con esa obra viajé por primera vez al exterior. Digamos, empezó a funcionar una persona diferente a la que yo venía haciendo porque me cambió la vida. La verdad es que era un trabajo de repente que estaba muy bien remunerado para las cuestiones que yo venía trabajando. Dejando, claro. Me empezó a abrir las puertas a otras cosas, porque obviamente no es lo mismo el profesor de danza que baila acá o allá, o más allá de que yo bailaba ya en una compañía muy afamada, no era lo mismo el tipo que bailaba en Calle Corrientes que el tipo que era el local, ¿viste? La gente, hay un refrán que dice, una vez, esta maestra que yo tenía, dice, no, porque fulanito baila con Julio Boca, ¿cómo no lo vas a traer a bailar? Y la señora, esta muy inteligentemente, le dice, mira, las butacas del Colón hace más de 100 años que están ahí y yo nunca las vi bailar. O sea, pero es así, ¿viste? Claro. Digamos, hay gente que cree que porque baila con tal o bailo con cual, me pasa hoy en la actualidad como ingeniero de sonido, por haberle hecho sonido a fulano o a mengano, la gente cree que por eso ya sos bueno, en realidad es un poco, pero tampoco tanto. Y bueno, después de Las Mil y Una Noches estuve trabajando como 8 años, hice más de 10 obras infantiles, Ratón Pérez, trabajé como asistente, trabajé en El Gato con Botas, hice un par de personajes, esos con los infantiles, después hice Dorian Gray, El Retrato, donde ahí ya tenía un destaque como bailarín, tenía un destaque como solista bailarín, digamos, tenía una coreografía con Georgina Reinaldi y Lucia Cianci, que son dos tremendas actrices de la comedia musical. Después Luz tuvo la posibilidad de ser Mina Murray en Drácula. Y bueno, en esa obra en Drácula fue donde tuve el primer personaje que tenía su propia canción, su propia escena, todo, que fue el gitano de Drácula, que esa verdaderamente era, para mí fue de las cosas más bonitas, porque haber llegado desde Árbol 25.000 a tener tu propia canción en una obra tan emblemática como Drácula, la verdad es que en el medio pasaron Jorobado de París, Dorian Gray, una pila de experiencias. En ellas bailé para Bush, Néstor Kirchner, Lula da Silva y Chávez en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. O sea, en el medio de todas esas cosas iban pasando otras. O sea, son como mil anécdotas, digamos. Y eso solamente... Y Manu, de ahí cómo llegás a irte a México a laburar en un circo. No, ¿Qué eso pasa? fue un poco como por las vueltas de la vida. A mí me pasó de que después de tantos años de haber trabajado con Cibrián, hice la audición para otra compañía, que era una compañía extranjera que traía verdaderamente el fantasma de la ópera a la Argentina, y fui a hacer esa audición y quedé para el fantasma de la ópera argentina. Y lo que sucedió fue que el mundo de la comedia musical es muy pequeño en aquel entorno,
y como que se empezó a correr un poco la cuestión, y yo seguía trabajando para esta compañía, Cibrian Mahler, y bueno, ocurrió de que ya no iba a renovar yo mi contrato, porque iba a probar suerte en otra compañía, y ocurrió de que Coca-Cola de México, que era el sponsor en ese momento, que iba a llevar adelante la, la obra esta del Fantasma de la Ópera, se retiró y no se hizo. Apa. Y yo quedé casi afuera de la otra compañía porque había tomado la decisión de alguna forma de, De irte. de irme. Entonces, durante es en casi en todos los fines de año se comienzan las audiciones para las temporadas de verano y luego lo que va a ser el año. Entonces, ya había pasado la época de las audiciones, entonces me quedé sin laburo. No tenía laburo, entonces no tenía eh, mucha otra cosa que hacer, y en la desesperación de ir a probar suerte, bueno, me salió la posibilidad de presentar un currículum técnico, porque yo en todos los años que trabajé con Cibrián, no solamente trabajé como cantante, bailarín y actor, sino que me hice cargo, por otras aptitudes que yo tenía, de la parte técnica. En muchas de las obras de Cibrián yo trabajé como iluminador, como asistente de iluminación, como asistente de montaje escenotécnico, armé escenografía durante un montón de tiempo, porque eso generaba como una situación de comodidad para el contratante, porque bueno, era una sola persona, era una sola cama, un solo lugar en el micro, un solo seguro, digámoslo así, y a mí me Y favorecía las porque luces, escenografía, actuación, todo en el mismo paquete. y tenía la posibilidad yo de juntar unos mangos más que bien me hacían, porque la verdad es que en toda época siempre corrí la coneja, digámoslo así. Sí, y Entonces, supongo también que en lo que tiene que ver con la experiencia, digo, llenar esa mochila que vos decís que va llevando, no solamente con actuación y con baile y con canto, sino con cosas técnicas que digo, cuando te subís a un escenario no es lo mismo conocer cómo se maneja todo, porque podés entender un montón de cosas que tienen que ver con la iluminación, con el sonido y con todo eso, que lo conocés desde otro lado, digo, y suma al claramente, laburo que haces. claramente porque además vos con ese conocimiento generás la posibilidad de destacarte entre otros, y lamentablemente en el mundo, por así decir, profesional, en esos ámbitos, y en esa época, ahora como hay una desconstrucción al respecto, pero en esa época sí era una carrera profesional, porque verdaderamente tenías que estar constantemente en comparativa con tus compañeros. O sea, siempre estabas vos en tu personaje y había cuatro que querían tener tu mismo personaje. Entonces se generaba toda una tensión bastante incómoda. Entonces ahí sí podías decir que era una carrera artística, porque tenías que competir con otro. Entonces, como también acá se había puesto tan tirante la situación entre una cosa y otra, bueno, yo sin rumbo, sin saber qué hacer, tomé la decisión de irme a otro país. Me llevó un tiempo largo acomodarme las cosas para poder irme, y cuando tuve todas las cosas más o menos acomodadas, bueno, me fui. Eh, Cuando terminé de acomodar todas las cosas para irme, medio que ya no me quería ir, pero bueno, ya lo tenía programado, entonces me fui y tomé la decisión de abandonar mi país sin saber cuándo iba a volver, porque acá no había mucha chance de salvar ese año, digamos, ¿no? Esto estamos Entonces, hablando de hace 10 años más o menos, más, ¿no? no, más, como 13 años, hace un montón. Entonces, bueno, me fui y empecé a trabajar como asistente de esceno técnico ahí, en el Circo Tiani, que es un circo internacional, es como una de las marcas más importantes de circo del mundo. Y bueno, no duré mucho tiempo porque en ese momento mi hermano estaba acá, eh, peleando por la música, y extrañaba a mi vieja, los afectos. Y bueno, empecé a tomar la decisión de juntar mis cosas en la mochilita de vuelta y venirme para acá a dedicarme plenamente a la música, porque justo se me empieza a mí a presentar esta discordia entre el ser
cabeza de ratón a cola de león, digamos, ¿no? Se me empieza a prender la lamparita de, yo no quiero estar compitiendo con mis colegas por quién va a tener o no va a tener el papel en tal o cual comedia musical, o por un lugar en calle corriente, yo, hablando mal y pronto, me voy a cagar en el esfuerzo de un colega. Me pareció que no, que ya no iba por ahí mi beta. Entonces tomé la decisión de volverme, me volví a La Plata, empecé una nueva vida, por así decirlo, rodeado de música, de afectos, y ahí fue donde empecé. Se unió Yasser Peralta, tremendo bailarín cubano, también está por ahí Nacho Justi, tremendo percusionista. Y Manu, pasó que, sí, decime. no, pasó de que por eso mismo también hice un corte en lo que fue mi carrera como actor de comedia musical, digamos. Las situaciones que se presentaban en un ámbito tan competitivo, por llamarlo de alguna manera, a mí cada vez me hacía más ruido. Y entonces, al volverme por la nostalgia, por el extrañar o por lo que entendía de que México tampoco era un país para mí, empecé a construir en base a la otra parte de mí que nunca había desarrollado al 100%, que era el compartir con mi familia. A mí la comedia musical me dio mucho y en el ámbito profesional me dio mucho más todavía, me dio la posibilidad de tener una capacidad de ahorro y etcétera, etcétera. En ese momento me vino al pelo, pero después me había dado la chance de poner mi carrera tan como núcleo de mi vida que no me había dado la posibilidad de compartir con mis seres queridos tanto, no sé, por darte un ejemplo, a mi sobrina Leila, que hoy tiene 16 años, eh, yo la conocí a los 20 días, a la hija de mi hermano, mi ahijada, y en ese momento, uff, te agarra, te pones a pensar ¿Cuándo te y hace clic en la cabeza? no, bueno, pero en ese momento estaba bien. Y entonces me hizo pensar eso. eh, no sé, cuando fallece mi padre, eh, se levanta el telón y salí a actuar como todos los días. Y entonces esas cosas como que empezaron a hacerme, Hacer ruido. hacerme un poco de ruido en la cabeza y empecé por eso a darme cuenta de que quería, la vida es medio corta, digamos, ¿no? Entonces, si uno no se abre la posibilidad a probar cosas nuevas, a probar, abrir puertas nuevas de las ganas que uno tiene adentro, es hipócrita con uno mismo, porque ¿por qué jugártela todo el tiempo por la misma cosa si en algún lugar te empieza a molestar, a hacer ruido o algo? Yo creo que está bien a veces volantear. Yo siempre le cuento a Alejandra de que yo cuando era chico era hincha de River y después me hice hincha de Gimnasia. Y en el barrio me decían de todo. Pero yo me hice de hincha de Gimnasia cuando de grande me di cuenta de que era un club que a mí me abría la puerta para ir a su pileta, a jugar, que mis amigos eran todos hinchas de Gimnasia o de Estudiantes, O sea, parte de tu vida estaba dentro de ese club. que en la escuela era más lindo bardearte con uno de Estudiantes que con uno de Boca, porque vivíamos todos acá. Y entonces, a eso me refiero, ¿no? Hincha de River yo era porque mi mamá era hincha de River y nunca iba a ir a la cancha de River. Pero empecé a sentirme más representado por lo local, por lo que a mí me representaba. Entonces, por esa misma razón, de grande dije, ¿por qué no patear el tablero y empezar de vuelta? Total, tengo una mochila que no se agota nunca, tipo la del Gato Félix, Claro, tiene lugar. y tengo lugar. Entonces, bueno, ahí tomé la decisión de dejar el ámbito de la comedia musical, profesional, y empezar desde el under del folclore argentino con mi hermano, y empezamos a pedalear contra el viento, buscando la vuelta
de encontrar. Digo, tiene que ver con eso de volver a encontrarte con lo que era tu esencia, tu familia, digo, porque tu vieja escribe de maravillas, y hoy yo no soy un tipo que sigue Facebook, pero cuando vos ves las cosas que postea y que escribe, realmente te das cuenta que lo hace desde el sentimiento. Javi es un compositor de la hostia, un artista de la hostia, digo, y yo veo que vos hiciste como una carrera muy... carrera, vuelvo a esto, no carrera, porque en ese caso era como un acompañamiento con Javi, eh, que eran un dúo, laburaban a la par, digo, y de hecho hoy cuando vos tenés tu propio proyecto musical, Javi también es parte importante, digo. Esto de el folclore y de la música y de todo lo que haces, ¿también fue eso, volver a compartir con la familia un montón de cosas que por ahí habían quedado medio afuera? Yo creo que con mi hermano tenemos una simbiosis cual gemelo fantástico. Se sumó Marcos Castro, que dice, y la danza árabe. Marcos, querido, Marcos es un tremendo bailarín profesional, que bueno, nunca conté que hoy en día, después de tantos años, yo volví a ser parte de la compañía de Amir Taleb, empecé a bailar hace muy poco tiempo nuevamente, y bueno, Marcos es uno de mis compañeros. Ya pasó, Marcos, ya conté desde el día cero que moví una pata hasta hoy. O sea, ya pasó, ya pasamos por la parte de danza árabe, vamos por la parte del folclore. Esto es como ver la película del Gran Pez en una hora. Claro, igual vamos a postear esta charla para Va que a la quedar puedan ver, va a quedar en la guardada. historia. La Así vamos, que para ver el la principio. vamos a Igual publicar. no creo que en una hora lleguemos a cubrir todo. No, bueno, pero te contaba de mi hermano. Bueno, para mí, mi hermano no solamente es mi hermano, sino que además es mi mejor amigo y además es la persona con la que craneamos todo, digamos. A mí cuando me falta una nota en una melodía, es el primer teléfono que levanto. Cuando me falta un condimento para el fatay, es el primer teléfono que levanto. Digamos, y creo que es al revés, pasa lo mismo. Entonces, lo que pasó con Javi es que Javi ya siempre desde muy chico tuvo el virtuosismo de la composición y yo siempre me sentí representado por esa composición porque me siento responsable en un punto de la construcción de su vida. Digamos, cada compositor, cada autor compone en la música popular sobre todo, compone de lo que tiene a su alrededor. Entonces yo creo que yo soy parte de su alrededor. Por ende me siento un pedazo de cada canción. De cada canción. Claro, entonces, Ahora, ¿a qué edad tuvieron la primera guitarra? mira, mi primo Miguel Ángel Caminos, es un abogado, un politólogo, un tipo fuera de serie. Fue el primer casi todo que yo conocí en mi vida. Sí. Un tipo que un día estaba leyendo Derecho Civil 1 y al otro día estaba haciendo una ballesta con una escoba. Eh, un tipo que un día estaba tirándose a sacar un perro del canal y al otro día estaba firmando el decreto del cambio de la Constitución Nacional con Alfonsín y Chacho Jaroslavsky, qué sé yo, no sé. Era un tipo polifacético. Y él tenía una guitarra que se la regaló, mi papá y mi mamá se la regalaron creo que a los 15 años. Una guitarra digna de mueblería, por así decir, y él tenía esa guitarra y él tocaba Led Zeppelin, Pink Floyd, estaba en esa y le gustaba esa, y nosotros era el primo mayor y para nosotros era wow, ir a escucharlo al chabón, tenía una guitarra, en un momento en esas cosas de casi todo o de politodo, el loco empezó con la lutería y quería hacerse una guitarra eléctrica, entonces todos los días salíamos de la escuela, agarrábamos la bicicleta para ver cómo iba con la construcción de la guitarra eléctrica el chabón. Entonces, como que esa unión con la música iba a través de mi primo. Pero mi primo asumió la música a través de mi viejo. Lo que pasa es que mi primo vivió a mi viejo mucho más tiempo de lo que lo viví yo, que mi viejo dejé de verlo a los 6 años, y entonces, digamos, pero él sí lo había visto mucho tiempo antes
y el gen musical le había entrado por ahí. Es más, mi viejo es el que le regala esa guitarra a mi primo. Entonces, eh, un día yo me animo y le digo, Miguel, mirá, yo soy zurdo y quiero aprender a tocar la guitarra, vos no me enseñás, pero ¿cómo no voy a darle vuelta a las cuerdas o cómo hacemos? Dice, mirá, si te compras un auto, no le vas a pedir el volante del otro lado, así que yo que vos agarro así y me pongo a tocar. Así que me empezó a enseñar a tocar y empecé a tocar, no sé, lo que empieza todo el mundo, tipo, ¿cómo era eso? Eh, creo que Ahora digo, ¿no? Con un tipo que te enseñaba esto, Pink ¿por qué no Floyd, fuiste para ese lado? Y Richard terminaron González. yendo para el lado del folclore. Porque me ganaba más la otra cosa. Mi primo aprende a tocar la guitarra porque le enseña a tocar mi viejo que tocaba folclore. Mi papá cantaba folclore y tenía algunas escapadas a guitarreadas y le gustaban la repeña y andaba en los boliches y toda esa situación. Y el folclore marcaba mi vida cotidiana porque mi mamá era una cantante de folclore tremenda. Mi mamá no solo es una tremenda poetisa, sino además es una excelente cantante. Y para nosotros escuchar a mi mamá, mi sueño máximo en el mundo era poder un día tocar la guitarra y que cante mi vieja. Era una parte de mi idiosincrasia la música en ese momento, porque yo sentía que a través de la música, como dice Horacio Guaraní, viste que el tipo que llega de laburar abre un vino y es como si abriese un, un mundo nuevo, digamos, es donde se sacan los zapatos de laburar y se toma eso y se olvida de todo. Bueno, mi vieja no tomaba un vino, mi vieja cantaba. Mi vieja llegaba de trabajar un día que estaba cansada, fusilada, y se ponía a cantar. O al otro día se levantaba a la mañana y se ponía a cantar. Ponía José Luis Perales y cantaba. Y era la cosa más bonita del mundo. ¿Cómo yo no iba a querer un día soñar con acompañarla? Mi mamá limpiaba casas. Mi mamá era politodo también. Mi mamá limpiaba un gimnasio, trabajó muchos años era quien repartía la caja PAN, que en ese momento, hace muchos años, para el Ministerio, para Desarrollo Social. Era de patear las calles y andar siempre ayudando a la gente. Pero después, cuando se empezó, después del 90, mi vieja empezó a no tener laburo por cuestiones obvias y políticas, entonces empezó a laburar de lo que se le cruzaba y trabajaba, por ejemplo, en la casa de la hija de un escritor, una docente de allá de Berisso, se llama Leticia, no quisiera pecar con el apellido, pero capaz que alguien que esté por ahí me va a ayudar. Y Leticia, hija de un escritor muy importante de Berisso, Leticia tenía una guitarra tirada arriba de un ropero, toda rota, y no la usaba porque estaba toda rota y los nenes la habían agarrado y la habían reventado. Se habían puesto a jugar con la guitarra y habían roto toda. Entonces mi mamá un día le dice, che, ¿sabes que mi pibe hace un montón que quiere tocar la guitarra y yo no le puedo comprar una guitarra? Dice, yo vengo a limpiar acá y veo que tenés esa ahí que está toda rota y que la vas revoleando de un lado al otro. Leticia Cazorla, hija de Carlos Cazorla, y apareció Javi Caminos. Y Leticia le dice, hay una anécdota tremenda en esta guitarra. Y Leticia le dice, llévasela. Entonces yo agarré, mi vieja un día llegó con esa guitarra toda rota, rota, partido el diapasón, Sí, el puente así, las cuerdas todas enroscadas en el mismo, destrozada literalmente, como si lo hubiesen agarrado los Transformers, destrozada. Y yo con esa guitarra, lo primero que agarré fue, le di un abrazo a mi vieja tremendo, la peor guitarra del mundo, me subí a la bicicleta, hice las 40 cuadras de donde yo vivía en ese momento, en Almafuerte,
hasta Villanueva y fui a ver a este primo politodo, multitodo, Claro. y le digo, Necesito arreglar Miguel, esto. Miguel, me regalaron una guitarra. Una locura era, porque Miguel esperaba que yo abra la bolsa de nylon y halló la guitarra entera. Claro, estaba por partes. No, estaba destrozada. Y el chabón, que era más loco que yo, en ese momento dijo, ya, hay que ir a comprar cosas, dijo. Así que agarró una coupé Fiat que tenía yo y salió y compró un entonador, un encordador, que yo. La cuestión es que hicimos nuestro primer trabajo de luthier, que nos llevó semanas de laburo, porque el chabón estudiaba, trabajaba, hacía mil cosas, y nada, la pintamos, la acomodamos, y esa fue mi primer guitarra propia. Con esa guitarra propia, yo le enseñé a tocar las notas que yo sabía. Creo que le enseñé a Javi Camino a tocar Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Son 4 acordes, mi, sol. Javi le llevó a aprender a tocar esa canción, creo que 15 minutos, 20 minutos. Javi quería ser baterista. Mi vieja no me podía comprar una guitarra, menos se iba La a batería. comprar una batería. Pregunta a Flavia si conservo la guitarra. Debe estar en casa de mi mamá, esa guitarra. Pero tengo más anécdotas de guitarra. Y entonces, Javi le habrá llevado 15, 20 minutos tocar esa guitarra. Y yo después me empecé a pelear con Javier porque él quería tocar la guitarra todo el día. Javier tocaba punk rock, tocaba todo en quintas, así. Tocaba Fun People, Ataque 77, un montón de músicas que nada tenían que ver con el folclore Bueno, quería hacer. argentino. Nada tenían que ver. Y yo tocaba las canciones que me pasaba mi primo, que era Pink Floyd, que era Duran Duran, Soda Stereo. Recién Victoria por ahí preguntaba por qué arranqué con el folclore y no arranqué con otros géneros, si había arrancado arranqué por lo que me enseñaban los acordes. Mi primo si tocaba cumbia, yo hubiese arrancado tocando cumbia. Yo arranqué con lo que el loco me explicaba. La cuestión es que a mí cada vez se me hacía más difícil tocar mi propia guitarra porque la tenía Javier todos los días a UPA. Estaba todo el día tocando la guitarra porque quería tocar la guitarra. Y entonces, para mí era muy difícil acceder a la guitarra y en un momento ya teníamos como esos roces pseudoadolescentes por las cosas, prestame la guitarra, no, tomá la guitarra que es mía, que es tuya, que qué sé yo. Y un día Javier agarra la guitarra y creo que canta una canción que es Sin pensar en nosotros, lograste sacrificar la melodía. Había escrito una canción que nos quedamos todos como... Nunca más le volví a pedir la guitarra. Nunca más. Y nunca más volví a tocar la guitarra en mi casa. Porque era tan lindo escucharlo al chabón tocar. Que yo entré en otra. Empecé a escucharlo, a cantar con él, con mi vieja, con él cantábamos los domingos al mediodía. Hacía unos fideos y cantábamos, tocábamos la guitarra. Y en mi casa se escuchaba León Gieco. Entonces un día Javi flasheó con todas esas cosas que tenía en la cabeza y agarró y se puso, no podía entender cómo León Gieco tocaba la armónica con el coso ese, y juntamos un cacho de alambre, un pedazo de alambre con una manguera de la pecera. ¿Viste la manguera esa del aireador? Sí. Y le metió al alambre esa manguera, así hicimos un coso, y en ese coso se colgó una armónica y empezó a tocar la armónica y tocar la guitarra como León Gieco. Y era tan divertido eso que Javi empezó a cantar canciones de León Gieco y ocurrió que simultáneamente yo empecé a hacer las presentaciones en el Teatro Luz y Fuerza de mi compañía de danza. Decime. Quedan 20 segundos. ¡Upa! No, vamos a hacer un poco más. Invito a todos a que cortamos acá en 10 segundos y vuelvo a abrir
préndanse y seguimos con una parte todavía que falta de la historia Dale, de Manu, porque es algo que compartila, tengo ganas de hacer. 4 segundos, ya comparto.